Bueno, eh, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, hermanas? ¿Cómo están ustedes? La verdad que parece que Cristina o Alejandra y yo hemos estado pensando en la primavera, se ve que no se nos secó la ropa y estamos diciendo, ¿cuándo viene el sol? Porque yo también traje un pensamiento, un mensaje referido a la naturaleza, a los árboles, en este caso, pensando en la primavera. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Sí, sí, re bien. Bueno, el versículo que yo traje hoy para meditar está en el libro de Salmos, capítulo 92, versículo 12. Y ahí leemos Salmos 92, versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y hagamos una oración ahora al Señor para que nos ayude en este momento a pensar en este versículo y a ver qué es lo que Él nos quiere decir. Amado Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia, Señor, en esta tarde de lluvia, pero de gozo en nuestro corazón, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos has redimido, nos has librado del pozo cenagoso, Señor, del lodo, del fango. Y hoy venimos agradecidas porque te tenemos a ti como único y suficiente Salvador, y redimiste nuestras vidas, nuestras almas, y tenemos una esperanza en ti, Señor, de poder vivir eternamente y para ti. Te damos las gracias por este día, te damos las gracias por cada una de mis hermanas, Señor. Bendícelas, Señor, en todo momento. Vamos a estar meditando tu palabra y atesorando, Señor, lo que nos quieres decir en esta tarde para nuestro bien y para que tú seas glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, así que en el Salmo capítulo 92, versículo 2, encontramos este versículo que relaciona al justo con dos árboles, la palmera y el cedro, y no cualquier cedro, sino el cedro en el Líbano. Y ustedes saben, hermanas, que la Biblia está llena de simbolismos. El Señor se maneja con símbolos para explicarnos cosas que debemos aprender, que debemos conocer, para estar firmes en su palabra, ¿verdad? Y estas cosas comunes que encierran verdades espirituales y que nos ayudan a nuestra vida. Y escuchaba recién a Cristina que decía, la naturaleza cumple lo que Dios estableció. Sí, evidentemente el Señor nos relaciona muchas veces con cosas naturales, con árboles, con frutos, porque la naturaleza cumple con lo que Dios estableció, y querrá también que nosotros cumplamos con lo que Él establece para nosotros. Y hace un tiempo atrás, con Horacio decidimos podar los árboles. Ahora estoy mirando desde la ventana, los árboles de mi vereda estaban muy altos, ya tienen muchos años, ¿no es cierto?, más de 30, y hace 10 años que no los podábamos, y estaban medios bastante raídos, las ramas secas, y dijimos, bueno, hay que fortalecerlos, hay que podarlos, y llamamos a un señor que se colgó a los árboles, y bueno, fue terrible verlo, daba miedo realmente estar colgado en el árbol, y bueno, y ver cómo las ramas eran cortadas. Y yo me pregunto, ¿no? Y cuando yo lo veía, siempre me acordaba de que el Señor también poda a sus hijos, en un sentido no figurado, pero el Señor permite que pasemos por diversas pruebas, a veces difíciles, a veces que lastiman, a veces que
que sufrimos bastante, pero todo eso tiene un propósito y es que demos más fruto. Como dice Juan 15:2, en la palabra de Dios, el capítulo 15 de Juan, el versículo 2, habla de los pámpanos, ¿no? Que vendrían a ser las ramas. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, la quitará, dice, ¿no? Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y dejamos, hermanas queridas, dejamos que Dios pode nuestras ramas, estamos dejando, le permitimos al Señor, ¿cómo quedamos después de la poda? ¿Qué hacer cuando atravesamos esos momentos de adversidad, de soledad, de desierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que buscar el oasis del rostro de Dios, acercar la mirada, alzar la mirada al Señor, porque Él seguramente nos suavizará el alma, ¿no? El alma abatida. Y porque no hay duda que todo lo que nos ocurre tiene un propósito, ¿no? Todo responde a un plan de Dios. Y cuando decidimos llevar nuestras cargas a Dios, cuando rendimos nuestra vida por completo a Él, dice el Salmos 30:11 que nuestro lamento se convierte en baile. Y esto quiere decir que, pues, digamos, tendríamos un gozo espiritual, un gozo enorme en nuestra alma, ¿no? Que nuestro lamento se convierta en baile, significa un gozo enorme, ¿no? Y bueno, yo traje esta meditación porque me gustaría ver qué características tienen estos dos árboles, de las cuales podremos sacar alguna enseñanza, algo que el Señor nos quiera decir. Y vemos que a lo largo de la historia el Señor le dice a Noé que construye un arca, le dice cada medida, le da las instrucciones, cuánto tiene que medir, qué procedimientos tenía que hacer. A Moisés también, cuando tiene que construir el tabernáculo, le da también todas las indicaciones con detalle, qué cortinas, el color, los bordados. Le pide a Salomón también que edifique el templo, y también todo detallado, porque Dios es un Dios de perfección, es un Dios de detalle. Y en este versículo también nos está dando detalles. Y dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano, no como cualquier árbol, como la palmera, y no como cualquier cedro, sino como el cedro en el Líbano. Y habla de árboles, ¿no? Habla de árboles, estábamos hablando hace un ratito de la primavera, de las flores, de la vid. Los árboles, qué importantes son para nosotros, para la humanidad, digamos. Con los árboles podemos encontrar o podemos obtener un montón de productos, papel, podemos ver que hay árboles que sirven para aceites, para cosméticos, para, qué sé yo, para la construcción, obviamente, también sirven de refugio también algunos animalitos, nos da el oxígeno para poder respirar, ¿no? Qué importantes son los árboles. Y para Dios también son importantes estos árboles, y nosotros también somos importantes para Dios, por eso nos compara con árboles. Miren qué importantes deben ser los árboles, que desde el principio a fin la Biblia tiene árboles. En Génesis 2 nos describe el huerto del Edén, con árboles deliciosos, buenos para comer, y que allí aparecen las historias de Adán y Eva, ¿no? Los dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y el mal. Al comienzo hay un árbol, al final hay un árbol que es en Apocalipsis 22:2, y se nos habla del árbol de la vida, que será de sanidad para las naciones. Al principio, al final y en todo el desarrollo de la Biblia se nos habla de distintos árboles, con distintas simbologías. Podemos recordar, bueno, el sicomoro de Zaqueo, el árbol inútil de Mateo 7, el próspero de Salmos 1, también el árbol cortado de Daniel. Pero aquí el Señor compara al justo con una palmera y con un cedro. ¿Y qué es un justo? ¿Quién es el justo del que habla este versículo? ¿Qué significa ser justo? Y en Habacuc 2:4 encontramos que el justo dice, por la fe vivirá.
El justo por la fe vivirá. Así que ya sabemos que el justo es alguien que tiene fe. Y en Romanos 5.1 también podemos encontrar que estamos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fe es en el Señor Jesucristo. Entonces concluimos que el justo es una persona que tiene fe en Cristo, pero no solamente. Como decía Alejandra, la naturaleza cumple con lo que Dios estableció. Nosotros también tenemos que cumplir con lo que Dios dice. El justo es una persona que cumple con lo que Dios dice. Así que los que creemos en Cristo, los que tenemos fe en el Señor Jesús, somos hechos justos. ¿Y cómo nos compara Dios? ¿Cómo ve a los justos? Por ejemplo, los ve como una palmera. Y vamos a hablar de la palmera. ¿Qué es una palmera? Es un árbol, obviamente. Pero hay muchas especies de palmeras. Hay cerca de 2000 especies de palmeras. Pero la especie al que seguramente se refiere la Biblia es la especie que está en el Asia, ¿no? En el Asia Menor, la palmera datilera. Es una palmera que tiene 25 a 30 metros de alto. Son muy altas y crecen hacia arriba solamente. Solamente crecen hacia arriba. ¿Y esto qué nos hace pensar? Que solamente nosotros debemos proyectarnos hacia lo alto, siempre mirando al cielo, siempre mirando a los ojos de Cristo, ¿no? También tiene su tronco recto, y eso simboliza integridad, rectitud. ¿Y qué es ser una persona íntegra? Una persona íntegra significa ser una persona completa, que no tiene doblez, que no es hipócrita, que es la misma persona en privado como en público, que siempre busca lo correcto sin perjudicar a nadie y que busca siempre ser fiel al Señor. Eso es ser una persona recta. O sea, alta, mirando al Señor, recta, íntegra, sin doblez. Pero también la palmera, ante circunstancias adversas como las tempestades, por eso en las palmeras que están en estos lugares siempre hay mucho viento, muchas inclemencias bastante fuertes, y hay palmeras. Ante estas circunstancias adversas, la palmera es flexible. La palmera es elástica, nunca se quiebra. Podemos ver en las noticias, en la televisión, a veces cuando hay esos tornados, que nada queda en pie, el techo se vuela, las casas se destruyen, pero la palmera es la única que queda en pie. ¿Y esto de qué me habla? Me habla de perseverancia, me habla de persistencia. En 2 Timoteo 3, 14, 15, lo voy a buscar, 2 Timoteo, Según Timoteo 3, capítulo 3, versículo 14 al 15 dice, pero persiste tú, dice el apóstol Pablo, ¿no? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y vemos que en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, tiempos finales, tiempos de dolores, de parto, hay mucha gente cristiana, que se dice ser cristiana, que puede ser falsos profetas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ahí están pululando un montón de estas personas que quieren engañar a los elegidos, a los escogidos. Que esto no nos ocurra, por eso tenemos que persistir, perseverar en la doctrina y en la palabra, ¿verdad? Lo increíble de este punto es que cuando la palmera se dobla por estas inclemencias, sufre un estrés, se le llama estrés en el tronco, así le dicen los que estudian digamos, la biología, la botánica, ¿no? Estrés en el tronco. ¿Y qué produce este estrés en el tronco? ¿Alguien sabe qué produce? ¿No? Produce flor. O sea que cuando la palmera está estresada, florece. ¿Y esto qué nos quiere decir el Señor?
que el justo florecerá, que el justo no va a tener una vida fácil. El justo si florece, o sea, si florece como la palmera es porque está pasando por adversidades, por situaciones difíciles. El justo florecerá como la palmera, y la palmera florece cuando tiene estrés, cuando está totalmente doblada pero que no se quebró, está pasando por momentos de adversidad. En Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 4 podemos entender esto que nos dice el Señor. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es la paciencia? Son frutos, frutos del Espíritu, ¿no? Que aparecen en este caso cuando la palmera se dobla, el fruto aparece cuando florece, tenemos gozo, tenemos paciencia. ¿Y cómo mostramos nuestro gozo en la adversidad ante los demás? ¿Cómo florecemos? ¿Florecemos? Hermanas, florecemos ante la adversidad. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que tenemos que parecer felices, que estamos súper contentas porque estamos pasando un dolor? No, no significa que tenemos que mostrarnos felices, sino que tenemos que tener la plena confianza de que tendremos la victoria, y de que saldremos perfeccionados, y que al salir perfeccionados también seremos aprobados por Dios. Siempre que estamos pasando por distintas adversidades, eso es lo que nos da la fuerza, la fortaleza para seguir, saber que seremos aprobados porque vamos a persistir, porque vamos a permanecer y porque vamos a ser perfeccionados en Cristo. ¿Y qué otra característica podemos decir de la palmera? ¿Saben qué? Nunca cruza su polen con otro árbol, nunca, con otra clase de árbol. Puede estar al lado, puede haber muchos árboles, puede ser la única palmera en un montón de árboles, pero ella nunca cruza el polen con ningún otro árbol. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de pureza, de no contaminación, de no contaminarnos, como así la historia de Daniel, que no se quiso contaminar con la comida del rey, ¿recuerdan? Y el vino, se mantuvo puro, se mantuvo sin contaminarse, y por eso Dios lo ha bendecido y bueno, porque también a sus amigos, ¿no? Porque también se mantuvieron en la fe y porque han obedecido sobre todo a la palabra de Dios. Dice Salmos 24, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde, el limpio de manos y puro de corazón. El Señor Jesús también en el Sermón del Monte decía, bienaventurados los de limpio corazón, los puros, porque ellos verán a Dios. Tenemos esa promesa de que si nos mantenemos sin contaminar, si nos mantenemos puros en lo que es en la palabra de Dios, en nuestra vida, la pureza de nuestra alma, podemos ver al Señor. Otra característica de la palmera es que se destaca. Se destaca en medio de un montón de árboles, la palmera siempre es diferente a todas las demás. Y esto nos habla de diferenciarnos del resto, de que debemos ser diferentes, debemos ser luz, debemos ser sal de la tierra, para testimonio a las naciones. O sea que ya por su altura, por su tronco, por recto o por su forma, la palmera se diferencia. Nosotros también tenemos que ser diferentes ante los demás. En un grupo de personas nosotros siempre tenemos que marcar la diferencia, ¿no es cierto? Y otro aspecto importante son las raíces. Las raíces de la palmera son sumamente profundas. Aún así, cuando la palmera es jovencita, la raíz es muy profunda. Y ahí es lo que busca el agua para subsistir, ¿no es cierto? Por eso sus raíces son profundas. Buscan el agua para subsistir. Nosotros, ¿qué tenemos que buscar siempre? La fuente de agua viva, que es Jesucristo, ¿no? Que apaga nuestra sed, que nos hace escuchar la voz de Dios, que nos instruye, que nos enseña en el conocimiento de la verdad. Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que estar totalmente
unidas, agarradas al Señor Jesús, como para que siempre estar subsistiendo en este mundo difícil, con su agua viva. ¿Y qué podemos decir del fruto de la palmera? La palmera dice que todo el año tiene fruto, todo el año, nunca deja de tener fruto, tiene fruto y en abundancia. Y esto nos habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo nos provee de fruto, porque nosotros no tenemos fruto por nuestra, digamos, nuestras obras, nosotros no fabricamos el fruto nos viene por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, y sobre todas esas cosas no existe ley. Este fruto que nos es dado no lo obtenemos por nuestras propias fuerzas, nos es dado por gracia, por permanecer en Cristo, que es la vid verdadera, ¿no? Y nosotros somos sus pámpanos, sus ramas, y separados de Cristo nada podemos hacer. Y ¿saben qué? Otra cosa interesante de la palmera es que mantiene el fruto y es abundante en la juventud, pero también es abundante en la vejez, en la madurez. Y saben que los mejores dátiles, los dátiles que da la palmera, los más importantes, los más sabrosos y los que tienen mayor calidad de exportación, son los frutos, los dátiles de la vejez de la palmera. O sea que los frutos más sabrosos, el Señor nos dice que están en nuestra ancianidad, en nuestra digamos, edad adulta. O sea, esto nos llega a pensar que, y tendríamos que ir perfeccionándonos en la calidad, ¿no?, de nuestros frutos, y ser dulces, ser personas agradables también aún en nuestras edades pasadas las 50, decimos los 60, no sé. Debemos mantener esa calidad o aumentar esa calidad de fruto. Pero también teníamos el cedro, y no cualquier cedro, dice el Señor, el cedro del Líbano. ¿Y cómo es el cedro del Líbano? Ustedes saben que el Líbano es un país, y que está arriba de Israel, es un país que está al norte de Israel, que hace poquito hubo una gran explosión terrible, ahí, bueno, hace poquito, unos meses atrás, y saben que es un país musulmán, pero a diferencia de los países musulmanes, este país tiene una bandera que no tiene ni la estrella ni la luna, porque todos los musulmanes tienen estrella y luna. Este no, este tiene, en la franja del medio tiene un cedro, porque el cedro es el símbolo nacional del Líbano. ¿Y qué simboliza este cedro? Simboliza eternidad. El cedro simboliza eternidad. Así que el cedro del Líbano nos quiere decir el Señor que somos eternos, y todos los hombres son eternos. Porque dice Eclesiastés 3:11 que he puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de los hombres. El alma es eterna, pero siempre decimos, ¿no?, que el tema del alma es dónde vamos a pasar la eternidad. El tema de la eternidad es dónde la pasamos, si con Cristo, en el cielo con el Señor, o en el infierno con Satanás. Esas son las dos posibilidades. O sea, tenemos eternidad en nuestra alma, pero la diferencia está en dónde la pasamos. Hebreos 5:9, este versículo nos aclara en dónde está nuestra eternidad, la eternidad de los justos. Y habiendo sido perfeccionado, dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los justos, para todos los justificados, los justos, los que tienen fe en Cristo y también los que le obedecen, tienen eterna salvación. ¿Cómo crece el cedro? ¿Cómo crece el cedro en el Líbano? Muy lento, crece lento. Tarda 7 años recién de salir a la superficie. 7 años. Cuando el cedro tiene 5 centímetros de alto, su raíz mide 1,5 metros. Así que miren cómo crece. Primero crece en lo profundo y después sale a la superficie.
Y también como la palmera busca la fuente de agua y obtiene firmeza porque luego tendrá una altura de más de 40 metros. Piensen que el cedro del Líbano están asentados en las montañas. En el Líbano los cedros están en las montañas, en las cimas de las montañas. Imaginen lo profundo que deben tener las raíces, ¿no? El Salmo 104, 16 nos dice: se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Y si nosotros somos los cedros del Líbano, si somos justos, si somos como el cedro del Líbano, significa que el Señor nos plantó, que el Señor nos escogió, que nos dijo que permanezcamos firmes, que profundicemos nuestras raíces, y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es importante esto para nosotras, hermanas, saber que Él, antes de la fundación del mundo, pensó en cada una de nosotras, y nos plantó, nos puso firmes en las montañas del Líbano, podríamos decir. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, esta es la promesa, en mi nombre, Él os lo dé. Crece derecho igual que la palmera, es muy útil para la carpintería, el cedro, porque tiene tablas, es muy recto, así que tiene tablas muy largas. El templo de Salomón estaba revestido de cedro del Líbano. Y nosotros somos sus cedros, ¿no? Él no busca templos hechos de manos, sino en el corazón del justo. También tiene una madera perdurable, resiste a todo tipo de parásitos y ataque de plagas. Nosotros también debemos resistir a los ataques del enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es una madera sin contravetas, fácil de tallar, no se astilla, no se rompe. Permitía tallar ornamentos, flores en el templo, ¿no?, de Salomón. ¿Y qué tan moldeables somos nosotras? ¿Qué tan fáciles de moldear? ¿Qué tan fáciles de tallar? Que seamos como el cedro, fáciles de tallar, fáciles de moldear. Y además tiene un aroma fragante. El cedro, no hay otra madera que no tenga, o sea, ninguna otra madera tiene ese aroma que tiene el cedro. Cuando uno entra a una carpintería y ve las maderas y huele, y acá está el cedro. Ese es el cedro. De ahí se obtienen aceites, se obtienen las fragancias más caras. ¿Y qué nos dice el Señor con esto? En Efesios 5:2, la palabra de Dios nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como el cedro del Líbano. Todas estas simbologías podemos sacar de un pequeño versículo de la Biblia. Imagínense cuán insondable es Dios. Cuántas cosas nos dice con un pequeñito versículo. ¿Qué podemos decir? Que tenemos que ser de testimonio con aroma fragante, que nuestras raíces sean profundas en Cristo y en su palabra, que nuestro tallo sea alto, pero no para airarse, sino para estar cerca del Señor, y para que cuanto más alto, más profundo es nuestro cimiento. Que tengamos fruto del Espíritu en todo momento, que seamos firmes, pero también elásticas, como la palmera, para resistir los huracanes de la vida y florecer en las pruebas. Y que resistamos al enemigo también como el cedro en el Líbano. Apocalipsis 22:14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bueno, hermanas, esta es la meditación de los arbolitos, de 2 arbolitos de la Biblia que el Señor puso en mi corazón. La verdad que a mí me impacta ver cómo el Señor expresa lo que nosotros debemos ser con pequeños versículos que encierran tantas verdades y tanta profundidad. Una ciudad celestial nos espera.
allí, en lo alto, en las moradas del Señor. Nos promete no más dolor, no más enfermedad, no más muerte. Nos promete todo lo hermoso que podemos sentir, lo más hermoso que el Señor tiene preparado para nosotros. Allá no va a haber necesidad de lámpara, no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque el Señor nos va a iluminar. Y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Mantengámonos puros, mantengámonos justos, porque así seremos como la palmera y el cedro del Líbano. Que el Señor les bendiga mucho.